Entonces, el tema que vamos a tratar ahora justamente son los alimentos, importancia y clasificación, la función que desempeñan en nuestro cuerpo, puesto que son de gran importancia por la función que desempeñan, ¿no? Y también conocer un poquito del valor nutricional. Entonces, una definición. ¿Qué es para nosotros el alimento? A veces decimos alimento es todo lo que nosotros utilizamos para formar nuestro plato de alimentación y consumir, ¿no? Sea en el desayuno, en el refrigerio, en el almuerzo, lonchecito o nuestra comida o cena. Entonces, todos los insumos, todos los ingredientes que vamos a utilizar se conocen como alimentos. Y algunos también los saborizantes le conocemos nosotros como condimentos. Pero no todos los alimentos sabemos que son nutritivos. Por ejemplo, el licor, es cierto, se conoce como un alimento, pero tiene calorías, pero calorías vacías, ¿no? A ver, acá nos da una definición la FAO, ¿no? El Fondo Internacional, podríamos decir, para la Alimentación y la Agricultura. ¿Qué nos dice la FAO? Que el alimento es un producto natural o elaborado. Natural quiere decir que nosotros lo estamos consumiendo tal como viene, se puede decir, de dónde lo producen. Por ejemplo, una fruta, una manzana, una naranja, que nosotros lo compramos en el mercado y lo consumimos, le conocemos como alimento natural. Pero si este alimento ya surge algún proceso, como en el caso de los fideos, ya le decimos alimento elaborado. De igual manera, un enlatado, por ejemplo, una fruta en conserva, o también un atún, entonces ya le conocemos como alimento elaborado. Entonces también nos dice susceptible de ser ingerido y digerido, cuyas características lo hacen apto, es decir, también tiene que estar apto, ¿no? Para consumirlo, no puede estar en mal estado, porque ya no nos haría bien, sino más bien nos daría daño, ¿no? Sería tóxico o venenoso para nuestro organismo. Agradable al consumo, es decir, al consumirlo, y constituido por una mezcla de nutrientes que cumplen determinadas funciones en el organismo. Este concepto nos da a entender pues la esencia del alimento, ¿no? Acá, por ejemplo, en esa lámina observamos que proponen Nestlé. En Nestlé trabaja un buen equipo de colegas, de nutricionistas, y bueno, siempre con este mensaje buscan que nosotros empecemos más en nuestra alimentación a consumir las verduras, ¿no? Las hortalizas. Y miren el color que le dan de preferencia es amarillo, rojo, verde, también el morado. Y por acá tenemos también el pepinillo, ¿no? Su cáscara verde, pero interiormente blanco. Entonces, cada alimento va a tener sustancia nutricional. Acá vamos a tener, por ejemplo, todos los alimentos reguladores por su función, que nos van a aportar vitaminas, minerales, fibra. La fibra es cierto, no nos da calorías, no nos da vitamina, pero la fibra también es básica en nuestra alimentación, puesto que va a hacer la escobita que va a limpiar nuestros intestinos, es decir, para tener nuestros intestinos limpios, se puede decir, ¿no? Nosotros barrimos nuestra casita ¿con qué? Con una escoba. ¿Con qué se limpia nuestros intestinos? Con la fibra que va en las frutas, en las verduras o también en los cereales integrales. Por ejemplo, si comemos un choclo y en la cascarita ya hay fibra. Si la papa o el camote lo consumiéramos con su cascarita, en la cascarita habría la fibra. Entonces, es muy importante tomar en cuenta también la fibra, ¿no? De los alimentos. Por eso la recomendación que siempre ya las normas últimamente nos dicen, prefieran consumir los alimentos integrales, los cereales integrales, el pan integral. No es tan agradable quizá el pan integral, a veces hasta nos cansa, pero ir poco a poco incorporando en nuestro hogar el pancito integral, ¿no? Quizá de
de 7 días a la semana, un día a la semana comer canchita o choclo en vez de pan, y otro día comer pan integral. Y poco a poco, cuando te das cuenta, ya todos los días estás, por lo menos 3 días estás consumiendo pan integral. Entonces es muy importante la toma de conciencia, ¿no? Los alimentos proteicos, que van a, como tenemos el pescado, que nos están diciendo muy rico en omega 3, ¿no? Y una fuente excelente de proteína. Nuestros frijoles negritos, a veces, quizá por negritos, a veces no nos agrada mucho, pero son muy nutritivos, ¿no? Nos dicen que tienen muchos antioxidantes y además una fuente excelente de proteínas, que no tienen por qué no tenemos por qué desear incluso ni siquiera comer carne si ya consumimos una taza de frijolitos sancochados o guisados o en puré, como que quisiéramos nosotros, y este si es de preferencia negro, ¿no? El frijol negro más, por ejemplo, en Ica hacen un dulce, ¿no? Que son los frijoles colados. Lo importante es consumirlo de una o de otra forma. Entonces, acá tenemos otro concepto de alimento, el agua. También es un alimento básico para la vida, ¿no? El 60% del peso de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Entonces, y casi todos los alimentos también en su composición tienen agua, salvo los granos que tienen agua, pero en mínima cantidad. La leche, si yo me tomo un vaso de leche, también vamos a encontrar buena cantidad de agua natural. Entonces, es importante tener en cuenta qué nos va a ir aportando cada alimento. Acá nos dan un concepto y nos dicen que alimentos son todas las sustancias que tanto los animales como los hombres consumen para cubrir sus necesidades fisiológicas, tanto de origen vegetal como animal. Formadas por estructuras sencillas y complejas, en su mayoría nutrientes. Y estos nutrientes se conocen como carbohidratos, lípidos, proteínas, las que conjuntamente con el agua llegan a constituir hasta el 99% del alimento. Esto nos dice una químico farmacéutica, la doctora Blanco, ¿no? Ella es autora de un libro de nutrición humana, ha escrito también un libro de bioquímica y nutrición. Fue muchos años docente en la Universidad de San Marcos y ahora casi en todas las universidades privadas ha impulsado la carrera de nutrición humana. Se enamoró de tal manera de la nutrición que, bueno, nosotros la queremos mucho, fue nuestra maestra y era pues una apasionada, es apasionada, ¿no? Ya está bastante mayor, pero es apasionada por la alimentación. Y todos lo quisieran tener en su institución educativa. También nos ha visitado a la universidad, le hemos invitado y ella gustosa ha ido. Una persona muy sencilla que es digna de imitar, una gran maestra. Entonces, miren acá, qué importante el agua, ¿no? La esencia es que ya en la actualidad nosotros tomemos conciencia y de preferencia tomemos nuestra agua. Siempre al centro de nuestra mesa debe haber una jarrita de agua. Agüita hervida, ¿no? Claro, bien tapadita para que quizás no entre una mosquita, pero siempre recordar que el agua tenemos que ir bebiendo y generando ese hábito y que todos consumamos. Y las personas mayores hay que hacerles recordar que tomen agua, puesto que muchas veces no sienten sed. Recuerden eso. Entonces, y estos alimentos que estamos viendo acá, como nos está diciendo, unos pueden ser también procesados o pueden ser naturales. En este caso, la mayoría que estamos observando son alimentos naturales, ¿no? ¿Por qué son importantes los alimentos? Todos los alimentos son muy importantes, cada uno tiene su importancia muy particular, ¿no? No hay uno que no sea importante, salvo que esté en malas condiciones y ya se haya descompuesto para decir ya no está bueno, ¿no? Ya no es saludable, ya no es apto para el consumo.
Entonces tenemos que aprender también a seleccionar adecuadamente. ¿Por qué son importantes? Porque van a proporcionar nutrientes a nuestro organismo. Nuestro organismo es una estructura muy compleja. Está formada por huesos, está formado por células, está formado por músculos, está formado por hormonas, está formado por cabello, por uñas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa constitución o esa estructura que tiene nuestro cuerpo ha sido gracias a los nutrientes, a las enzimas, a las vitaminas, a los minerales que le ha aportado los alimentos que va llevando a diario en cada momento que consume la comida, ¿no? Entonces, por eso que el dicho, dime qué comes y te diré cómo estás, o te diré también quién eres, si eres una persona saludable o no. Entonces, acá nos dice, pues, en este concepto que nos dice este nutriólogo, el señor Espejo, este médico nutriólogo escribe un libro de dietoterapia de espejo bastante, pues para nosotros siempre fue la luz y la guía en todo nuestro aprender, ¿no? En nuestro caminar, en nuestra carrera de nutrición. Fue el que impulsó la carrera de nutrición acá en el país, el Instituto de Alimentos, ¿no? Donde sale la tabla de composición de los alimentos peruanos, donde se hace investigación, y ya, entonces, este señor define pues al alimento que va a ser aquel que va a aportar la energía, los nutrimentos para los procesos de crecimiento, nos dice, ¿no? Del ser humano. Por ejemplo, el bebito está creciendo, en el vientre materno también de la madre gestante también está desarrollándose y creciendo. Y el adulto que ya hemos desarrollado, ¿para qué nos alimentamos? Para el mantenimiento y para cubrir todas nuestras necesidades energéticas y proteicas, se puede decir, de nuestro organismo, que vamos a ir gastando en las actividades que hacemos, ¿no? Podemos estar durmiendo, pero nuestro organismo siempre va a ir gastando energía. Se dice que nuestro cerebro tiende a gastar el 25% de la energía total de nuestro organismo. Miren, cuánta energía gasta nuestro cerebro, no descansa, no sé si ustedes han escuchado esa parte, es el más trabajador, ¿no? No descansa, no duerme, se puede decir, nosotros sí vamos a acostarnos y vamos a dormir y vamos a soñar, pero el cerebro sigue trabajando, ¿no? No descansa. Entonces, en ese sentido, la esencia de la energía para el cerebro. ¿Nuestro cerebro de qué se nutre? De la glucosa, ¿no? De la glucosa es la fuente de energía que va a nutrir a nuestro cerebro. Me parece que están opinando algo. ¿Algún problema? Sí, no, solamente que le iba a acotar también algo en lo que es el descanso del cerebro. Y es verdad que cuando nosotros incluso tenemos cosas pendientes que hacer, que son, digamos, para el día siguiente, el cerebro, como dijo usted, no descansa e incluso nosotros despertamos cansados, sabiendo que hemos dormido un buen tiempo, pero igual despertamos cansados. Sí, justamente, ¿no? A veces pasa que nosotros nos podemos levantar cansados porque ya entendamos eso, porque el cerebro sigue trabajando. Entonces, miren, si uno se cansa, a veces no tiene un sueño reconciliador. Es importante quizá hacer alguna técnica antes de dormir, que nos relaje un poco, o escuchar música también que calme un poquito a la mente, ¿no? Porque a veces también vemos una película que nos da tensión, por ejemplo, violencia, o una noticia que nos tensa, y nuestro cerebro sigue trabajando esa noticia, ¿no? De ahí la esencia que veas o que leas o que converses antes de dormir, ¿no? Entonces es importante también calmar un poquito a la mente, ¿no? No va a dejar de trabajar nuestro cerebro,
pero sí es importante ahí la música, por ejemplo, relajante para el sueño, ¿no? Y ustedes saben que ahora hay mucha música relajante, ustedes ponen su celular, buscan más música instrumental relajante y ya les pone de la naturaleza, o una música que nos calme, para tener un sueño que restituya las energías gastadas, ¿no? Y también que el cerebro no trabaje a mucha velocidad. Ustedes saben que las personas que no duermen bien pueden tener algún problema de salud más adelante. Entonces, es importante también observarnos. O tomar un matecito de manzanilla. La manzanilla también es un poquito relajante, y ya que usted ha tocado este aspecto, ¿no? Entonces, continuamos y luego, por favor, conversamos todas las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que ir entendiendo, pues, que nuestro cuerpo es algo muy complejo, ¿no? Y que necesitamos nosotros siempre darle sus alimentos. Acá nos dicen el proceso de construcción de tejidos. ¿Quién está construyendo sus tejidos? El bebito, ¿no? El niño está construyendo sus tejidos. El adolescente también, terminando la construcción de sus tejidos, porque da el estirón, ¿cómo se llama? A veces ustedes saben de la pubertad, la adolescencia, ya viene el estirón. Uy, deja los zapatos, deja los pantalones, el niño, y hay un problema también para los padres, a veces si no estamos preparados, ¿no? En especial para los padres que quizá hemos sido primerizos, un poco, uy, ¿ahora qué le pongo? Y más si hemos estado en una etapa de crisis, a veces no es tan fácil, pero ya ahora ya se avanzó bastante, ya se conocen todas esas etapas, ¿no? El crecimiento muy rápido que tiene el adolescente. Y ahí también la importancia de que va a necesitar algunos alimentos en mayor proporción, ¿no? Entonces, acá nos dice que incluye la reparación de pérdidas de tejidos. ¿Quiénes pierden tejidos? Por ejemplo, en una hemorragia se pierde tejido sanguíneo. En una enfermedad también hay desgaste del cuerpo, se va a ir perdiendo masa muscular, etc. Entonces, el paciente va a alimentarse con una dieta muy especial para recuperar sus tejidos y también para mantener su salud. Entonces, prácticamente ahí cumple doble función, ¿no? Una función terapéutica y una función nutricional el alimento. Aporte de agua y electrolitos. Es importante el aporte de agua. Es importante tomar una sopita. Ahora en el invierno siempre preferimos una sopa, ¿no? No tanto quizá una ensalada, pero sí una sopa de verduras. ¿Por qué? Porque en la sopa estamos llevando agua natural y también estamos llevando electrolitos, ¿no? Sodio, potasio. ¿Por qué? Porque también necesitamos algunos electrolitos a veces que va a ir menorando. Por ejemplo, nosotros el agua en nuestro cuerpo es tan sabio y regula. En invierno vamos más al baño, orinamos más. Y en verano orinamos menos y tenemos más sed. Es decir, que el agua va a normalizar la temperatura en nuestro cuerpo. Es importantísimo, entonces, el beber agua, ¿no? Para muchas funciones de nuestro organismo. La sal, algunos dicen, no, yo no como sal, pero sí, en pequeña cantidad, también debemos consumirlo. Por ejemplo, en la selva hace mucho calor y mucho se transpira. He ahí que su comida puede ser ligeramente saladita, ¿no? Para reponer también los electrolitos. Entonces, tu cuerpo es tan sabio que va a ir regularizando las funciones que tiene, ¿no? Pero no exagerar en el consumo de la sal, porque ustedes saben, el exceso de sal, también si una persona o tenemos herencia de familiares hipertensos, entonces debo limitar. Ya las normas internacionales nos dice si es posible menos de 3 gramos de sal. Por ejemplo, la dieta del peruano sale que nosotros estamos consumiendo un promedio de 6 gramos a nivel de adulto. Promedio nacional, ¿no? Entonces, antes era 8 gramos, entonces sí estamos quizá tomando conciencia y menorando la cantidad de sal en los alimentos.
Si comemos enlatados, si comemos embutidos, si comemos jamones, todo eso tiene mucha sal. Podemos comer, pero no muy seguido. Entonces, es importante la toma de conciencia. ¿Por qué es importante un alimento? Entonces, acá, por ejemplo, otra importancia. Nos dice, tiene que ver básicamente con el acto de proporcionar al individuo y a otros seres vivos como vegetales y animales, porque la planta también se alimenta, ¿no? Y si tenemos una plantita, tenemos que ponerle su abono, su guanito, su tierrita, entonces también necesita sus nutrientes. Puesto que la planta, por ejemplo, si es un frutal, o si es una hortaliza, o si es una menestra, va a necesitar también sus nutrientes para que transformen. Muchos nutrientes coge de la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, se dice que las menestras captan el nitrógeno del aire y enriquecen incluso el terreno y fijan el nitrógeno en el suelo. Entonces, ahí la importancia de la rotación de los cultivos. Entonces, en una época siembran menestras, arvejas, habas, y en otra época cereales. Los cereales empobrecen a las tierras de cultivo, pero lo que son menestras, o son frijoles, o son arvejas, o son habas, van a enriquecer al terreno. Miren, qué sabia es la naturaleza, ¿no? Entonces, es importante, el campesino sabe todas estas técnicas. Otra función importante que cumple medicinal y terapéutica, como ya hemos estado observando, los alimentos nutracépticos que nos han hablado en el video, ¿no? Cada alimento tiene doble función y hasta triple, ¿no? Proporciona agua natural, va a proporcionar alguna vitamina o mineral que lo caracteriza, y también si lo consumimos ya un poco más permanente, puede contribuir conjuntamente con la medicación a recuperar la salud, ¿no? O a evitar que nos enfermemos, como el caso del omega 3 que contiene la palta, la aceituna, el aceite de oliva, o también las oleaginosas, ¿no? Que son muy ricas en omega 3. Va a prevenir enfermedades cardiovasculares. Acá miren esta lámina, ¿por qué lo he puesto? Miren cómo está evolucionando la cultura alimentaria de los españoles, últimamente que han propuesto esta pirámide volteada, ¿no? En la parte superior el agua. ¿Qué nos quieren decir con eso? Que es muy importante el beber agüita, ¿no? Porque si nuestro cuerpo es agua, tenemos que darle esa importancia, no olvidarnos que hay que beber agua, pero no tanto las gaseosas o el licor. Entonces, sino el agua, si es posible, hervida sola. Ya en algunos caños, en algunos países, por ejemplo, Argentina, creo que ya opta que en los caños ya de la ciudad, de la zona urbana, ya venga el agua apta para consumirlo. Nosotros todavía no podemos recomendar en Perú, tome el agua del caño, porque sabemos que tenemos todavía en la parte salud ambiental, higiene, se puede decir, hay problemas, ¿no? A veces puede haber filtración del agua de desagüe y pues esa agua y ya no va a ser apta para el consumo. Entonces, la importancia de que mejor prevengamos, y siempre nos recomiendan en Perú que tomemos el agua hervida, ¿no? Entonces, y en Argentina, ¿no? Ya están tomando agua del caño o están filtrándolo, pero acá todavía no. Entonces, miren, pero qué importante que esta pirámide en el sentido que quieren que todos, su población no española tome conciencia y que al agua le dé mucha importancia. Nosotros también estamos recomendando tomar el agua. Entonces, miren acá en el segundo piso, ¿qué le coloca? Después del agua, están las frutas, están las verduras. Ya por la pandemia del sobrepeso y la obesidad, se da mucha importancia al consumo de frutas y verduras en nuestra alimentación. Ya en los platos saludables no puede estar faltando una fruta. Entonces, miren acá su aceite de oliva por el omega 3 y sus granos, sean menestras o sean cereales, están colocándolo también debajo ya de las frutas y las hortalizas.
Acá en un tercer plano tenemos los alimentos que nos van a ir dando proteínas, en especial el pescado, la leche, el pollo, el huevo, etc. Todo lo que se trata de carnes, ¿no? Carnes, leche y huevos. Entonces, estos alimentos, ¿qué nutrientes nos aportan? Proteínas. Las carnes y los pescados pueden aportarnos, y las vísceras, de 16 a 22% de proteínas. Promedio, digámosle, que tiene 20, ¿no? Acá también estarían nuestras menestras, y las menestras también tienen en 100 gramos 20, pero ya han decidido colocarlo junto con los cereales como fuente energética. Entonces tienen doble función, ¿no? Son alimentos funcionales las menestras. Nos dan proteínas y nos dan energía. Además, vitaminas del complejo B y en su cáscara hay fibra, ¿no? Que cumple una función muy importante en nuestro aparato digestivo para limpiar nuestros intestinos. Acá en la parte inferior nos presentan y nos dicen que comamos menos de estos alimentos, que justamente es el azúcar, es la grasa, ¿no? Acá nos dice, tan poco como sea posible, se refieren a la sal, por los problemas cardiovasculares. Entonces, tan poco como sea posible, los dulces, los postres, no abusar de los pasteles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no prohíben que se consuman los alimentos de la industria, sino que sea en mínima proporción, ¿no? ¿Por qué es importante entonces los alimentos en el ciclo de la vida? Cada ser humano, según la etapa en la que se encuentra, va a tener una necesidad fisiológica importante. Estamos hablando de las personas sanas, ¿no? El paciente también va a tener sus propias necesidades. Entonces, tenemos que el bebito, pues, ¿con qué tenemos que alimentarlo? Ya sabemos, con la leche materna exclusiva, ¿no? Las normas de la Organización Mundial de la Salud nos dice, nos recomienda a todos los países del mundo que todo bebito debe ser alimentado con la leche de su madre. Eso previene alergias, crece el niño más sano, es una persona más estable emocional, es un alimento que está listo nada más pues solamente para cogerlo y darle al bebé. Es el alimento más sano. Solamente en algunos casos se prohíbe, ¿no? Por ejemplo, si está consumiendo alguna medicina y esa medicina es a base de drogas, a veces en ese caso ya se dice que la madre no le debe dar de mamar, o si tiene SIDA, o si está también, incluso ni en la tuberculosis se prohíbe, ¿no? Que la madre se proteja con una máscara y le puede dar. Entonces, pero ya, por ejemplo, en el cáncer, ya la madre va a tener un tratamiento con radioterapia, entonces ya no se recomienda y va a tener muchas, en su medicación van a estar muchas drogas de medicinas y que ya ese alimento entonces no le podemos dar al bebé. En ciertas situaciones nada más muy especiales de la madre se prohíbe. Entonces, acá tenemos el niño. El niño sabemos que está en pleno crecimiento y desarrollo y ustedes van a trabajar con niños muy pequeños, en su mayoría, como maestras de educación inicial. Entonces, miren pues la importancia de las calorías para este niño. Es un niño que siempre va a estar en actividad, ¿no? El niño es bien difícil que la tenga sentadito. Los niños de por sí, por naturaleza, son hiperactivos. Proteínas para ir formando su cuerpo, sus músculos, ir creciendo, calcio para sus huesos. Entonces el zinc, que tiene que ver con las hormonas, el hierro, para que controlemos el problema, o si es posible, erradiquemos la pandemia, podríamos decir, de la deficiencia de hierro. No se justifica que teniendo excelentes fuentes de hierro natural, como están en nuestras hojitas, o están en algunos alimentos, como son algunos cereales, quinoa, cañigua, kiwicha, o nuestros frijoles negros, nuestros pescados oscuros, tengamos tan alta prevalencia, se puede decir, de anemia en nuestros niños
pequeños, ¿no? Entonces es importante la alimentación mejorada, considerar, por ejemplo, no nos olvidemos la sangrecita, el hígado, las hojas verdes, ¿no? Como la espinaca, que puede ser en puré, en sopa, etcétera, etcétera. Pero ya en la etapa del adolescente y del adulto, ya se recomienda controlar un poquito las calorías. Todos comemos de la misma olla, ¿no? Casi la mayoría se puede decir. Pero siempre hay que hacer alguna diferencia según el ciclo de la vida. Entonces, por ejemplo, la jovencita, el adulto ya creció, ya desarrollado, debe consumir para su mantenimiento. Pero también por su etapa especial, de etapa el adulto joven todavía está en la menstruación, ¿no? Entonces va a perder sangre, va a perder proteínas y esa etapa hay que procurar alimentarlo bien. Porque miren, ¿qué pasa si una jovencita está con anemia y se embaraza? Ya se convierte en un embarazo de alto riesgo, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta qué alimentos consume y priorizar los alimentos fuentes de hierro y ver que su hemoglobina se mantenga bien. Y en la dieta debe haber ácido fólico, porque como ya es importante tener en cuenta que todas nuestras, tanto adolescentes, y ahora ustedes saben que a veces hay niñas también que se embarazan de 11 años, y con mayor razón nuestras jovencitas que ya tenemos en la universidad, muchas ya están comprometidas o qué sé yo, y en cualquier momento pueden traernos un niño al mundo, pero deben estar en buen estado de hemoglobina, en buen estado de salud, ¿no? Debemos planificar los hijos que queremos traer al mundo para que estos vengan lo más sanos posibles. Miren, es importante tomar en cuenta estas etapas fisiológicas de la vida, ¿no? El adulto sabemos que debe consumir sus alimentos para el mantenimiento. Por ejemplo, ya una vez que se retira la regla, dice, bueno, ya no está con menstruación, pero de igual manera hay otros cambios hormonales que también es importante tomarlo en cuenta para la alimentación, ¿no? Y evitar el sedentarismo en esa etapa. Por eso que la recomendación es medio plato de ensalada, que nos están ya recomendando ahora, ¿no? Porque ya a veces la actividad de algún modo va a menorar. En especial, por ejemplo, actividades, por ejemplo, coser, tejer, entonces, o ser docente, es una actividad entre leve y moderada, ¿no? No se gasta mucha energía, por tanto, tiene que ser también, tenemos que limitar las calorías en nuestra dieta para no tener un sobrepeso, ¿no? Porque eso va a ir en desmedro de nuestra salud. Y en la tercera edad, en nuestras personas ya muy mayores, hay que también prestarles atención. Muchas veces comen muy poquito y tienden a desnutrirse. Ya el organismo ya no es como del joven, ya no asimila muchas veces lo que come. Entonces hay que darle también comidas del que sea modificada, en puré, en soufflé, para que se asimile un poco más. Comidas a veces también, algunas comidas molidas, ¿no? Por ejemplo, la carne. ¿Qué va a pasar si nosotros le damos un pedazo de carne y no tiene dentadura? Entonces ahí es muy importante observar también cómo está su dentadura, ver la manera de poner, ayudarle a que la familia, colaborarle para que tengan su dentadura. Entonces, y fraccionarle, darle varias veces, puesto que comen muy poco. Entonces así estaremos cubriendo sus necesidades. De lo contrario, se desnutre y es el que más se va a ir enfermando. Entonces, es importante algunos aspectos de la etapa de la vida ir considerando. Por ejemplo, acá tenemos otra clasificación de los alimentos. Acá, esta nutrióloga lo considera algo de 6 grupos, en grupos de alimentos. Casi nosotros, los especialistas, más trabajamos con grupos de alimentos, incluso para formular las recomendaciones de comidas, ¿no? Saludables a nuestros clientes, es decir, a nuestros pacientes o a las personas sanas. Entonces,
Por ejemplo, acá ustedes están viendo el grupo de cereales, tubérculos y legumbres, frutas y verduras, grupo 2, grupo 3, leche y derivados, un poco más por los nutrientes que lo va a caracterizar a cada grupo. Si hablamos los cereales, tubérculos y legumbres, más nos aportan carbohidratos, ¿no? Más son fuentes de energía. Tienen proteínas, pero muy poco. Algunos nomás que tienen buena cantidad, como el caso de nuestros cereales andinos, que sí pueden llegar hasta 13%, ¿no? Pero la mayoría tienen poco. La papa tenemos escasamente 1.5 a 2 gramos en 100. Tendríamos que comer 1 kilo de papa. En la sierra sí se come bastante papa, ¿no? Papa desayuno, papa almuerzo, papa comida. Posiblemente están consumiendo por lo menos 2 kilos ya de papa. Ahí estarían ya posiblemente llevando de 30 a 40 gramos de proteína solamente en papa, miren. Se convierte ya incluso en fuente proteica ahí los tubérculos. Todo va a depender también de cómo se alimenta cada zona. Entonces, hay hogares en el que el alimento básico es la papa. Hay hogares en que el alimento básico es la yuca, como el caso de la selva. En la selva, los alimentos básicos, fuentes de energía, son la yuca y el plátano. Entonces, hay buena fuente proteica ahí también. El grupo de frutas y verduras, que sabemos, lo conocemos como reguladores, que nos van a aportar pues vitaminas y minerales, ¿no? Las frutas, de preferencia decimos, fruta de vitamina C que no te falte. Y ahora que estamos en una etapa fría, la naranjita, la mandarina, que si es posible comerlo todos los días. Y su fibra también, ¿no? Su agua natural. Grupo de la leche y de los lácteos. Excelente fuente de calcio y de proteínas los lácteos y sus derivados, ¿no? Queso, yogur, etc. Las carnes y pescados y huevos también son, ellos todos son alimentos, fuentes de proteínas, construyen, reparan, regulan, etc. Entonces tienen muchas funciones los alimentos de origen animal. Y la proteína más barata y más económica sabemos que es el huevo, ¿no? Y la leche. A veces no podemos comer carne, pero sí podría comer un huevo, ¿no? O podría tomar un vasito de leche. Y si no puedo consumir yo un pedazo de carne, también podría yo de preferencia consumir alguna menestra que sí tiene buena cantidad de proteínas. Grupo de los alimentos grasos, las grasas, ¿no? Pero ya debe ser de buena calidad, de preferencia nuestras grasas vegetales, ¿no? Nuestra aceituna, nuestra palta, o el aceite, ya no freír, no comer muchas frituras, ¿no? No decimos quitemos las frituras, sino que no abusar. Entonces, en ese sentido, todos los alimentos son buenos, ¿no? Siempre y cuando nosotros lo aprendamos a consumir en forma adecuada. Bueno, también queremos comer un pastelito de vez en cuando, o queremos celebrar en un cumpleaños, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el vino se dice que es un excelente antioxidante. Incluso se considera un alimento nutracéptico, ¿no? Al vino. Entonces, miren esta pirámide que nos dice. Esta ha estado por mucho tiempo, se ha estado trabajando con esta pirámide. La importancia de la actividad física, la importancia del agua, pero acá nos colocan el agua en las nubes. Y bueno, este material lo hicieron fue para los nutricionistas, no para el público común y corriente, que es el que debe tener un material que le sea práctico para utilizar o para programar o diseñar su comida. Entonces, acá nos dicen más o menos la proporción de energéticos que deben estar en nuestra dieta, cereales, leguminosas, etc. Acá estarían nuestras verduras, en el rojo nuestras frutas, o no, acá estarían nuestros lácteos, ¿no? Y en esta franja amarillita que ustedes están viendo, lo bastante delgada, nos dicen que consumamos poca grasa. Consumamos grasa sí, pero en poca cantidad. Los lácteos y las carnes, ¿no? Carne, leche, huevo. Entonces, no ha sido muy utilizada, se cree que algo se ha fallado y bueno, últimamente ha salido otra propuesta, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá también Perú,
Por mucho tiempo nosotros educábamos con una lámina que era redonda y que estaba con 3 grupos de alimentos: energéticos, reguladores y constructores. Luego se cambió esa lámina por esta pirámide. Esta pirámide viene pues desde el 2000 por ahí, ¿no? Porque ya a nivel mundial casi todos los países optaron por la pirámide. Y Perú, bueno, también sacó su pirámide. El Instituto de Nutrición propuso esta pirámide. Recomendaba 8 vasos de agua, en el siguiente piso los cereales, todos los alimentos energéticos, ¿no? Tubérculos, etcétera. Y acá tenía las frutas y las verduras o hortalizas. Entonces, más o menos esta pirámide nos da a entender qué proporción debería ir en tu plato, ¿no? Y acá están viendo ustedes también las carnes, la leche, y en pequeña cantidad estamos viendo, al final lo han colocado incluso alimentos propios, ¿no? De nuestro país, ¿no? Nuestra llama, el cuy, etc. Y en la última parte que están viendo, en la cúspide, los alimentos que deberíamos consumir lo menos posible, que sería el azúcar, el aceite, o quizá las gaseosas o algún dulcecito. Y esto ha estado por mucho tiempo, incluso se ha venido trabajando con esta guía alimentaria. A la fecha se puede decir estamos con esta gráfica, ¿no? El Ministerio de Salud, miren la evolución desde 2004 hasta casi cuándo se ha mantenido esta pirámide. Entonces siempre la recomendación era en porciones, ¿no? Acá miren, al 2019 sale esta guía de alimentos saludables para la población peruana, en la que nos recomiendan practicar un estilo saludable. Un poco ya se está enfocando también el problema de la violencia, porque va enlazado también con la alimentación. Se toma en cuenta la cultura alimentaria, en varios aspectos. Y ellos trabajan algo de 12 mensajes, ¿no? Para la población peruana, para que priorice el consumo de alimentos naturales, para que también realice la actividad física, como ustedes están viendo acá en esta gráfica, y también la importancia por lo menos de hacer siquiera 30 minutos de actividad física, pero una actividad activa, ¿no? Acá nos están recomendando algunas actividades: manejar bicicleta, saltar soga, correr, jugar fútbol, etc. No solamente un simple caminar, ¿no? La importancia del consumo del agua, de 6 a 8 vasos, es la recomendación de nuestra gráfica peruana. Elige los alimentos adecuados y estos deben ser naturales. Las cocciones deben ser lo más simple posible. Comparte ya tus alimentos con tu familia o con tus amigos. Nunca es preferible no comer aislado, no comer solo, dices. A veces por la televisión o por la modernidad o por la computadora hemos dejado de ser familia. Tenemos que recuperar ese lazo familiar, aunque sea un momento en el día, debemos estar juntos la familia. Es muy importante. A veces nos hemos convertido en completos desconocidos, incluso la pareja. ¿Por qué creen que tantos hogares se quiebran? Porque ya el padre y la madre tienen sus niños, pero son 2 extraños. Ahora sí nos han obligado, ¿no? Con este encierro se puede decir a estar, quizá compartir un poquito en la mesa familiar, pero eso debería ser una norma y no dejar de compartir a nivel familiar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos alimentamos conjuntamente con nuestros hijos o con nuestra pareja, vamos a intercambiar algunos problemas o algunas situaciones también agradables, pero porque la pareja debe estar en la buena y en la mala, no solamente en la buena, ¿no? Entonces, igual, a los hijos hay que escucharles, ¿no? ¿Cómo te fue en el colegio? Si se saca una nota baja, tampoco no hay que regañarlo, hay que apoyarle para que eso lo revierta. Pero a veces los padres, no, primero es el periódico, primero es el televisor, y hemos dejado de ser familia. Tenemos que ir cambiando ese mal estilo de vida y ¿cómo se llama? Retomar, ¿no? Lo que antes siempre ha sido, la familia estaba juntas. Estamos juntos solamente en Navidad o en fiestas patrias. No debe ser eso.
Entonces, ese es un poco que también quisiera que ustedes tengan a revalorar. Es revalorar también a nuestra familia, ¿no? Darle el lugar que le compete. Para 2 días de vida debemos estar unidos en la buena y en la mala. Entonces, acá miren, nos referimos ya a alimentos. Nuestras frutas, miren la proporción que debe haber en nuestra dieta. ¿Qué más? Nuestras verduras, la proporción. Y miren acá las carnes, leche, huevo, carnes, huevos, se puede decir pescados y derivados. Y acá tenemos a los lácteos. La grasita y el azúcar, miren, en poca cantidad, conjuntamente con los cereales, con las menestras y con las, ¿cómo les puedo decir? Con los tubérculos, porque son fuente de energía. Entonces acá nos dan también un mensaje, elige alimentos naturales. Quiere decir que de preferencia nosotros debemos consumir alimentos tal como vienen del mercado, ¿no? No mucho elijamos procesados. No, si voy a comer un tallerín, bueno, pues comámonos, ¿no? Digo yo, una vez a la semana, pero no debe ser eh, priorizar, ¿no? Quizá comer fideos, preferible consumir los alimentos naturales. Variarlo, ¿no? Por ejemplo, un día a la semana quizás hacer un guiso de quinoa como fuente de energía, otro día hacer un escabeche de pescado con su ensalada, sí, pero también ¿con qué iría el pescado? Con una yuca, ya no poner el arroz. Entonces ir un poco más dándole valor a la producción nacional y también variando. Incluso no nos cansaríamos, ¿no? Entonces, acá hay otro mensaje que nos da también esta gráfica que nos proponen el Instituto de Nutrición. Esto lo han validado, ¿no? A nivel nacional, se puede decir, ha sido consultado con empresas, en los colegios, tanto profesionales y no profesionales, el público también. Acá nos dice, evita alimentos ultraprocesados. Mucho estamos consumiendo. Ustedes saben que la industria también mucha propaganda le hace a veces a alimentos que sabemos que son poco nutricionales. ¿Qué nos ponen en la propaganda? Nuestro pollo al horno, no su papa frita. Sabemos que es muy agradable. Es su Coca-Cola o su Inca-Cola. Y ya hemos dejado de comer lo natural. Está bien, debemos consumir. Nadie dice que vaya contra la industria, pero no abusar. Por el problema de salud a nivel mundial y a la que no escapa nuestro país, y no escapan nuestros niños, no escapan nuestros adolescentes, menos aún nuestros adultos, tenemos que cambiar. Entonces, puedo comer mantequilla, pero solamente una vez a la semana. Puedo comer un queso grasoso, quizá una vez a la semana. También consumamos el queso desgrasado. También consumamos la leche desgrasada. Es decir, ir combinando, ¿no? No abusar de los alimentos ultraprocesados. Maestros, ustedes tienen un rol muy importante para que orienten a nuestros niños en las etiquetas. Ya está saliendo, ya tenemos nuestra ley, y hacer que conozcan esta etiqueta a los niños, el aviso, cuando nos ponen estos símbolos en los paquetitos de galleta o en las envolturas, ¿no? Ya nos están avisando, ¿no? Para que no abusemos. Entonces yo conocí a una niña que tenía kilitos de más y le decía, señora, enséñale a comer frutas y verduras, mucho golosina. Tú todo, mañana, tarde y noche la veías con su chupete. No, es que no le gusta comer. Eso es lo que te contestaba. Pero señora, llévelo a la nutricionista, ellos cambian. Usted también. Y el señor decía, ¿usted cree que mi señora va a comer otros alimentos? Ella sus fideos, ella su chupete igual que su hija. Yo soy el único que como frutas y verduras, pero no es fácil, pues, es que es difícil. Yo le recomendaba, ¿no? Que vaya al profesional, pero no. Entonces ahí el problema, ¿no? No es fácil cambiar un hábito que ya tiene tantas raíces. Entonces, acá también nos presentan otra clasificación de los alimentos, según sus funciones y también según su origen, ¿no? Acá tenemos según su origen, animal, vegetal y mineral. Mineral, pues, el agua y la sal, ¿no?
vegetal, ya sabemos, ¿no? Frutas, verduras, tubérculos, todos están acá entre los vegetales. Y de origen animal, ya carne, leche, huevo. Y acá nos presentan una lámina de acuerdo a su función, ¿no? Alimentos constructores que construyen nuestro cuerpo, alimentos energéticos, tenemos los cereales, las menestras, los tubérculos, o también algunos alimentos procesados como los fideos o los panes. Y tenemos los alimentos reguladores que van a ser las frutas y las verduras. Y acá tenemos un tercer grupo que sería el alimento, que serían los alimentos nutracépticos. Además de darnos vitaminas, minerales, también nos dan otros nutrientes muy importantes o unas sustancias medicinales que por lo cual nos recomiendan siempre utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, sabemos la sandía, tiene un color muy hermoso, ¿no? Nos sentimos felices el día que comemos una tajada de sandía. Mejor todavía si esta está fría y es en veranito, ¿no? Entonces, es muy dulce, muy agradable, muy jugosa, calma la sed. Tiene también su vitamina C, pero tiene la sustancia medicinal que le conocen o preventiva, el licopeno, ¿no? Todo lo que es rojo, acuérdense, el licopeno. Ahí nos explicaron un poco en el video de todo lo que es rojo, ¿no? Los tomatitos, incluso las naranjas, las manzanas rojas, comerlo con su cáscara, porque la fibra, ¿no? Es muy importante para nuestro organismo. Alimento funcional como el bioyogur, que tiene, por ejemplo, ya lactobacilos que le han extraído a la leche materna, y es una leche muy buena, el yogur, es una alimentación muy buena porque tiene lactobacilos y que incrementa nuestras defensas. Y también el kefir, tenemos que es algo natural que nosotros podemos, si lo conseguimos, en buena hora es un honguito que podemos nosotros fermentar a la leche. Entonces, justamente estos alimentos funcionales que le dicen al bioyogur y también al vino tinto, porque tiene sustancias preventivas, ¿no? Del cáncer, como la uvita negra. Entonces, debemos darle su importancia. La fibra, no nos olvidemos, a veces la manzana lo pelamos y botamos la cáscara, pero la fibra necesita nuestros intestinos. Puede darnos un poquito de gases, pero es necesario. Por ejemplo, las menestras todas dan gases, pero ya como les estaba diciendo, no sé si la vez pasada o les dije a alguien, solamente es bueno buscar un espacio donde eliminar los gases, tomar un anisito, siempre que coma menestra, tomar un mate de anís o manzanilla. Miren, en San Marcos hubo una investigación en relación a las menestras y también en relación al consumo de carnes de res. Entonces, ¿qué pasó? Recogían ellos muestras, los jóvenes, los estudiantes de nutrición, creo que hicieron esa tesis, si no me equivoco, tanto de truzas de los caballeros como de truzas de mujeres. Entonces, de los que comían carne y de los que comían menestras, solamente menestras. Entonces, ¿qué encontraron? En los caballeros que consumían, o en las personas que llegan a consumir menestras, esta sustancia era, ¿cómo les puedo decir?, protectora de la salud, que eliminaban en los gases. Entonces, es la importancia de comer las menestras, ¿no? Y no asustarse porque te da un poquito de gases, solamente, como dicen, buscar un espacio donde eliminar. Nosotros nos reíamos cuando invitamos a una expositora de San Marcos y nos decía, pues nosotros nos reíamos, yo no como menestra porque me da gases, pero es excelente, ahí entendemos que era excelente para nuestra salud. Acá tenemos otros más alimentos funcionales, ¿no? Por ejemplo, nuestra maca, que hasta ahora que creo que me olvidé cuando hablé de los alimentos andinos, o de antepasado, no lo toqué, bueno, como son tantos, a veces no se pueden tocar en una clase. Entonces ahora consideré traerles la maca. También estaba olvidado, ¿no? Recuerdan, hace poco que se está dando mucho valor, incluso ya se está exportando, pero no es mucho lo que se consume en los hogares.
Entonces siempre un poquito están vendiendo las caseritas, la maca, a veces como papita fresca o también seca, ¿no? Entonces, consumámoslo de una o de otra forma, pues ya viene pulverizada, puede venir fresca o puede venir seca. Si es seca, lo remojo de un día a otro, lo lavo, lo cocino y luego se pela y se muele o licua, ¿no? Y se puede tomar con leche. Entonces, revaloremos porque es muy rica en hierro, es muy rica en energía y también tiene otras sustancias medicinales. En relación acá, que quería hacer un poco de alto en relación a la yema del huevo. A veces lo hemos satanizado y digo, oye, no comas yema porque te va a dar colesterol. Todos tenemos colesterol, incluso tenemos colesterol bueno y malo. Salvo en personas que sufren de problema cardiovascular, el exceso puede hacer daño, pero si está con una medicación, por ejemplo, un hipertenso, ya toma su medicación, ¿no? Entonces, no es malo que coma un huevo completo con su yema. Él siempre va a estar con su colesterol normal. Entonces, el colesterol normal se dice hasta 200 miligramos por 100 mililitros. Los triglicéridos hasta 150. Si ya eso excede, a veces puede haber un riesgo para la salud o podemos, si tenemos familiares diabéticos o tenemos familiares que son hipertensos o con cardiovasculares, ya nos están avisando que tengamos cuidado, ¿no? Entonces, siempre es bueno un control de colesterol y triglicéridos, porque en especial si tenemos familiares. Entonces, ¿qué función tan importante que va a cumplir el omega 3, ¿no? Que vamos a tener en las nueces, pecanas, maní o en el aceite de oliva o también en las aceitunas o en la palta. Todos esos alimentos ayudan a mejorar, a elevar el colesterol bueno. Ya nos dijeron ahí, el colesterol bueno es el HDL y el colesterol malo es el LDL. Entonces, es importante entonces darle valor. Si este huevo sería de una gallina alimentada con grano de maíz o con alpiste o con ajonjolí, tendríamos un huevo con una yema rica en omega 3, pero saldría muy caro para los avicultores, entonces ellos no lo van a alimentar con el omega. Pero a nivel de hogar, por ejemplo, en la sierra, ¿con qué lo crían a su gallinita? Con grano de maíz. Y entonces, los huevos en la sierra, pero las gallinas son muy ricas en omega, ¿no? Entonces puedes comer tranquilamente varios huevos con yema, porque son muy saludables. Ayer una alumnita me dice, ay, yo le quiero preguntar si es bueno comer 6 yemas. Mucho, pues estamos ahí exagerando. Puedo comer de vez en cuando un par de huevos sancochados con todo yema, pero no abusar. 6, 8 yemas es demasiado, jóvenes. En relación a las claras, no hay problema. Pueden ustedes consumir muchas claras. Yo digo, puedes comer 20 claras y cubres tu necesidad de proteínas. Miren, si una clara tiene 3 gramos de proteína, en 20 claras yo tengo 60 gramos. Por eso que en los deportistas se recomienda más claras de huevo, ¿no? Entonces pueden comer uno o a veces hasta 2 con yema, pero y comer muchas claras. No habría problema. Entonces, pero no muchas yemas. Comamos uno al día o a veces, si no he comido otra fuente de colesterol, que es el hígado, o sea, que son las vísceras, no hay problema. Yo puedo comer a veces hasta 2 huevos sancochados. No decir ya, oye, ya la yema, exagerar. Cuando yo me hice una permuta, se puede decir, a un hospital acá, nomás cerca de Coyique, y trabajé con los pacientes en piso, nuestras madres puérperas todas botaban la yema y empecé a decirles, señoras, esto es lo mejor para su salud, para que recuperen su hierro después que haya nacido su bebito. Por favor, cómanlo, porque ahí se le daba como 2 o 3 veces huevo al día. Y por lo que deberían comer una comida hiperproteica y resultaba que ellas pues me botaban la yema. Entonces empecé a educar y empezaron a comerlo. En el hospital de Chosica, que administré un tiempo como nutricionista, mis compañeros no lo comían el hígado. Entonces yo le digo, empecé uno por uno a decirles, coman, es una fuente de vitaminas del complejo B y de proteínas y de hierro. Estamos dándole una vez a la semana, traten de comerlo.
o se daba a veces una vez a la semana, una vez mondongo, otra vez corazón, otra vez hígado, pero al mes dábamos 2 a 3 veces vísceras. Tampoco no tenemos que exagerar. Entonces, empezaron poco a poco a comerlo. O sea, todo también es educación y a veces mensajes sencillos van a ayudar. Bueno, ya estoy terminando. Ay, ustedes tienen que ayudarme con el tiempo porque a veces soy muy habladora. Contenido nutricional según la porción de intercambio. Esto estoy intentando que traten ustedes de entender, a ver si es posible manejarlo en la guía de porciones de alimentos intercambiables para formular sus comidas saludables. Un poco usar el plato saludable y también conocer un poco las porciones. Miren acá, me están dando en porciones, en grupos, son 7 grupos. Claro, esta guía más lo trabajan para el nutricionista, pero yo pienso que ustedes también como maestros pueden usarlo. Quizá no quede más adelante, se pueden ir olvidando, pero algunos mensajes va a quedar. Por ejemplo, miren, una porción de arroz yo puedo tranquilamente intercambiar, en crudo es algo de 50 gramos. Yo lo puedo intercambiar con una papa mediana de unos 100 gramos o con un camote mediano. O puedo intercambiar con media taza de menestra cocida. Entonces, son los intercambios. Para nosotros que diseñamos dietas para sanos o para pacientes, es muy práctica o bueno, pues tenemos que obligatoriamente aprenderlo y entenderlo, ¿no? Entonces, si yo diseño una dieta para un paciente que es operado de vesícula, justamente elijo alimentos que no tienen grasa. ¿Cuáles son? Acá nos están diciendo, por ejemplo, lácteos bajos en grasa. Acá colocaré dentro de los cereales el que más usamos en dietas es el arroz o el tubérculo, ¿no? La papa. Entonces, pero ya no menestra por los gases. Es siempre y cuando hablemos de dietas para pacientes, ¿no? Una dieta blanda, etcétera. O un paciente que está postrado. Verduras casi todas usamos, a veces las que son fratulentas un poquito dejamos de usar. Entonces, de preferencia, en los pacientes tratamos de usar, por ejemplo, la espinaca, el zapallo, la zanahoria, apio, poro, nabo, porque esas verduras no son fratulentas. Pero entonces puedo adecuarlo tanto para dietas terapéuticas como para comida sana. Todos ustedes son personas sanas, ustedes van a trabajar con niños sanos en sus escuelas. Entonces, lo que no tenemos que abusar acá es de los alimentos altos en grasa. Entonces, en las dietas, pues mi recomendación es que ustedes diseñen combinando también. Puede ser algún alimento en algún momento alto en grasa, que de preferencia es en el desayuno. Si yo quiero comer un huevo frito, debo consumirlo de preferencia en el desayuno o en el almuerzo. Y en la comida debe ser algo ya más sencillo. Entonces, los pescados, ¿no? Puedo comer una vez a la semana frito, pero en los otros días debo comerlo en guiso o saltadito o al horno o a la plancha para que se mantenga el omega 3. En grasas, también es bueno comer algún bocadito de oleaginosa, ¿no? En especial nuestros niños. Ustedes van a trabajar con niños, el maní, no se olviden el maní tostado, que es el más económico. También la linaza, yo a veces me olvido, pero la linaza es una excelente fuente de grasa natural, es un excelente desinflamante natural para artritis, artrosis. Yo se lo he recomendado a sanos y a pacientes. Muy buena fuente. A veces hacemos el emoliente y botamos el granito. El granito es lo mejor. Lícuenlo y pueden tranquilamente hacerse un refresco de linaza porque tiene bastante proteína. La linaza tiene como 20%, tiene 50% de grasa, tiene buena cantidad de mucílago, excelente para problemas de estreñimiento y excelente para la artritis y la artrosis, ¿no? Para el tratamiento y también para prevención. Ahora que estamos cargándonos de, se puede decir, de toxinas por el estrés que nuestro cuerpo diría, no quiero estresarme, pero nuestro cuerpo se estresa. A veces hay cosas que no podemos controlar. Sí necesitamos todos estos alimentos ricos en antioxidantes. Entonces, esta es la energía que me da en una porción, la cantidad de proteínas que me da en una porción, la cantidad de grasas o lípidos,
y carbohidratos o hidratos de carbono en una porción. Por ejemplo, miren el azúcar. Una porción es 6 gramitos, ¿no? En calorías es más o menos un promedio de 20 gramos. Pero si se consume miel, yo puedo consumir no una cucharita de miel, 2 cucharitas reemplazan a una cucharita de azúcar. Puede ser miel de abeja o miel de caña. E igual la mermelada, ¿no? 2 cucharitas van a reemplazar a una cucharita de azúcar. A ver, ¿cuántas cucharitas de azúcar ustedes están consumiendo en todo el día? Ahora que hace frío, a cada rato queremos una agüita caliente o un cafecito, y sin darnos cuenta a veces son 10, 12 cucharitas de azúcar, ¿no? Dos. Pero si consumimos No, menos, estamos No bien. consumo, Miss, yo no ahora- consumo azúcar, por Miss, ejemplo. ¿Sí? Miss, ahora por la enfermedad, hemos estado previniendo yo, por ejemplo, mi familia ha comprado miel y todo tomábamos con miel. ¡Ay, qué bien! Te felicito, hija. Entonces igual mejor engorda. la miel, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene menos calorías y también tiene un valor medicinal, ¿no? Algunos nos dicen que eso es bueno. Ya, miren acá entonces, acá ya les he diseñado una dietita para un niño pequeño. Entonces, a ver si ustedes también intentan hacer para ustedes. Pero eso ya lo hacen en su hogar, pues jueguen ustedes. Ustedes saben que cómo jugar se va aprendiendo. No solamente debe ser para que nosotros lo manejemos. Ustedes también, yo lo veo bastante práctica, pero vean ustedes, porque me dijeron que el ciclo pasado han estado trabajando con estas guías, con los estudiantes que llevaban este curso y que hubo problemas. Y yo les he dicho, no hay problemas, ¿por qué ustedes se desaniman? No, usted es nutricionista y usted quiere dar todo lo de nutrición. Nosotros tenemos que darle solamente para educadores. Yo les dije, pero usted no lo pueden separar la nutrición de la alimentación, todo va de la mano, son 12 siamesas. ¿Cómo me va a entender mi estudiante si yo solamente toco alimentos y me olvido de la parte de los nutrientes? O el efecto que va a ser el nutriente en mi cuerpo. Quizá todos no lo van a entender, pero para los curiosos, para los interesados, les podría servir. Y quizá también pueden tomar la importancia de que en algún momento pueden consultar al nutricionista cuando tengan quizá algún familiar con algún problema. No es que buscamos que ustedes sean nutricionistas, ¿no? No. Pero sí que capten la esencia a veces de esta guía, que existen y que se busca que el pueblo también aprenda. Incluso les voy a pasar ¿cómo se llama? A los delegados de cada sección. Hay una forma, hay un aplicativo del Instituto de Nutrición que es para sacar las calorías de los alimentos, ¿no? Ahí te dan en 100 gramos y tú puedes sacarlo de la porción que quieras. Entonces, todos ellos muchas veces lo están haciendo también eso, buscan, ¿no? Que llegue también a la madre de familia. Miren acá, por ejemplo, yo he diseñado acá 3 porciones de lácteos, una porción de verdura, puesto que el niño no come mucha verdura, no le gusta, pero sí le he puesto más porciones de frutas. En relación a los lácteos, 3 porciones, puede ser 2 también, dice mínimo 2, lo ideal 3. En relación a las carnes, bajas en grasa, de preferencia debo no freírlo, ¿no? Porque si estoy considerando 1 o 2 porciones de aceite, ¿cómo le voy a dar? De preferencia le voy a dar al vapor, a la plancha, en guiso, ¿no? Es ya haciendo prevención para no tener un adulto con problemas cardiovasculares ni gane mucho peso. En azúcar solamente 2 porcioncitas, que pueden ser 2 cucharitas de azúcar, o puede ser 4 cucharitas de miel, porque el niño siempre va a querer algo dulcecito, en especial para su mazamorrita o para su avena, ¿no? El jugo, si no necesitamos ponerle azúcar. Pero todo esto está también en medida casera. Por ejemplo, verduras. Media taza de verduras de pulpa equivale a unas verduras de hoja, incluso a veces dicen hasta taza y media de verduras de espinaca, yo puedo intercambiarlo con media taza de verduras de pulpa. Frutas, una porción se considera, por ejemplo, una naranja del tamaño de una pelotita de ping-pong. Nuestras naranjas son grandotas, ¿no? Entonces nosotros tranquilamente estamos comiendo en una naranja 2 porciones de fruta, se puede decir, y hasta 3.
¿no? Entonces, no tenemos problemas con las frutas. Con lo que sí hay resistencia es con las hortalizas. En los lácteos, si te cae mala leche, puedes comer el queso, puedes tomar el yogur, por ejemplo, y en tercera edad ya les cae mala leche. Entonces hay que darle su quesito desgrasado o también considerar el yogur. En carnes, todas son muy buenas, pero limitar un poco las carnes rojas en personas ya mayores. Nuestros niños que están en crecimiento es ideal. ¿Por qué? Porque tiene hierro, tiene zinc, tiene todos los nutrientes, tiene la carne roja. Y los pescados también son fuente de proteína. Lo malo que siempre las carnes rojas van a estar muy caras, ¿no? Ya creo que también estamos dejándolo de consumir una que a veces el ganado, como les digo, a veces tienen engorde y son muy grasosas, pero en nuestro pescado sí, debemos consumirlo siquiera 3 veces a la semana, a veces consumimos solamente una vez. Y si consumimos todos los días, mejor. Nuestros niños van a ser más inteligentes. Huevos también, al niño hay que darle todos los días, el adulto también puede comer todos los días, pero como yo les digo, de preferencia que no sea todos los días pues frito. Podemos comer de repente un par de días frito, pero en una sartén de teflón, y los otros días puede ser sancochado, y no botar la yema, jóvenes, salvo que haya problema de colesterol. Si no, no hacer eso. Y así, ¿no? Acá no nos olvidemos de las oleaginosas, yo pongo de 1 a 2, una puede ser oleaginosa y el otro puede ser aceite. Entonces, o si ya le damos oleaginosa, ya no habría necesidad. Entonces, vean si es que lo pueden manejar, no les voy a obligar, pero sí quiero que ustedes sean curiosos, ¿no? Acá tenemos la tarea que corresponde a la clase, son 4 preguntas muy sencillas. Casi todo se orienta el enfoque a que ustedes me formen un plato saludable. También les he colocado la guía de Nestlé, en la que nos dan modelos del plato saludable, incluso nos sacan un bonito material y que les pueden proporcionar incluso para los colegios, si ustedes lo piden a través de un oficio. Entonces, miren, estoy buscando acá, la separata tiene bastante contenido, tiene incluso la proporción en 100 gramos de nutrientes, etc. Y acá les digo, organicen modelos de plato saludable. Esta pregunta 4, por favor, quiero que lo hagan ahora en la práctica, ¿ya? Esto que lo hagan ahora y lo expongan. Y estas ya con paciencia lo formulan en su casa, incluso lo arreglan bonito también la pregunta 4 y hacen llegar a la plataforma de la universidad, ¿no? Ya debemos colocar, como ya está disponible, gracias a Dios se arregló el problema en la universidad, entonces ya podemos recibirle sus trabajos a través de la plataforma, pero también si gustan pueden mandar a la carpeta que ustedes estaban enviando. Entonces hemos visto los medios para que ustedes no tengan ningún problema y nos comuniquemos lo mejor posible. Tienen acá referencias, muy surtida, y acá un mensaje que quiero que quede en su mente y en su corazón, ¿no? Que tu alimento sea tu medicamento. En tu cocina está tu medicina. Entonces, si nosotros aprendemos a alimentarnos adecuadamente, a hacer nuestras mezclas convenientes y comer nuestros alimentos naturales, y qué mejor si desde nuestros antepasados vamos a estar sanos. Frutas todos los días, no nos olvidemos. Verduras, aunque sea un poquito, pero consumámoslo, ¿no? Poco a poco vamos a ir llegando lejos. En esta guía ustedes van a encontrar algún modelo de plato, incluso te dan ahí un material para que tú puedas ir armando tu plato saludable. Esta guía lo consideré interesante para ustedes y práctica. Es trabajada por colegas que trabajan en Nestlé. Entonces, ellas están pues sacando todas las calorías, los nutrientes que te da cada producto que sacan Nestlé, su chocolate, su sublime, su helado, aunque a nosotros nos visitan, ustedes no se imaginan, ni caso hacemos a veces a sus guías, pero bueno, ellos tienen la intención pues de su trabajo de ellos hacer el marketing a los productos, ¿no? Para eso les pagan.
Sé que las colegas están haciendo en las empresas, están en salud, están en e-salud, están en consultorios, tienen un campo muy amplio. Entonces, pero también hacen una labor educativa, ¿no? Como yo he visto, este es un material bastante bueno. Miren acá un platito balanceado, su ensaladita muy bonita presentada. ¿Cuántas verduras han usado? 1, 2, 3, 4, 5. Poquito a poquito de todo, ¿no? Entonces, la presentación del plato debe ser una cosa muy bonita, muy hermosa para los ojos. La comida entra por los ojos. ¿Qué mejor si yo preparo para un bebito pequeño? Entonces, que la mamá puede hacer maravillas acá, dibujar qué cosas para su bebé. Entonces, al niño tienes que presentarle muy hermoso la ensalada para que él le dé ganas de comer. Y todos creo que queremos ser niños en el momento de comer, ¿no? Que esté bonito, presentable. Si está feo, hasta el hambre me quita, ¿no? Si pongo todo blanco, a veces miren nosotros, yo digo, uy, pobrecita, el que come está con dieta blanda y muchos días. Un arroz, un pollo sancochado, un puré. Pobre paciente, no lo puedo tener yo mucho tiempo. Y yo a veces trataba mis dietas blandas de decir, ya, pero puedo darle un arrocito verde, pero no lo hacía con culantro, sino lo hacía con espinaca. Y un poquito para cambiarle la presentación a mi paciente, porque ustedes hay pacientes que tienen que estar buen tiempo por su gastritis o también porque fueron operados y están con mucha medicación y el médico pues no le quiere evolucionar o no le evoluciona, entonces ya uno tiene también que ver qué le da, ¿no? Y trataba un poco, o el arroz, un arroz amarillo, ya licuábamos zanahoria y le poníamos, entonces ya el paciente cambiaba el color del plato. Incluso una vez un paciente, recuerdo que pensaba que yo le estaba dando un estofado picante porque su plato era un arroz y con un guisito de verduras, pero que tenía casi un color rojo, porque tenía el pimiento. Entonces, pero usted me está dando picante, me dijo. No, le digo, es ají, pimentón, no pica. Ay, verdad, qué rico estaba, no lo sabía que usted también en dieta me estaba dando así. Y ya nosotros a veces tenemos que ingeniarnos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este es un material didáctico, es el modelo de plato que estás últimamente, vienen usando los colegas, y en este está incluso este material didáctico sacándolo y donando a las instituciones que le piden. En los hospitales generalmente las colegas tienen porque ya nos dejan estos platos para darle a nuestros pacientes. Considerar alimentos para el crecimiento. Por ejemplo, acá nos dicen media taza de carne de pescadito. Y el pescadito puede ser saldadito, puede ser guisadito, puede ser tipo lomo, al horno, etc. O frito, también a veces, ¿no? O también puede ser un huevo. O también acá puede haber menestras que tienen proteínas. Y acá en esta parte, los alimentos, fuentes de energía. Entonces de preferencia granos, nos dicen, ¿no? Puede ser una quinoa, puede ser un arroz integral, o también puede ser un arroz blanco, o puede ser una papa sancochada, o puede ser un pedazo de yuca, o puede ser un pedazo de choclo. Y en los alimentos, entonces, estos alimentos, ¿qué nos van a dar? De preferencia energía. Miren, ya no nos están dando un plato grande, se puede decir, ¿no? De arroz, sino poco, o de un cereal. ¿Qué más nos dice acá? Alimentos protectores, las verduras y un poco más, ¿no? Casi nos dan, pero acá este plato yo lo que estoy observando es que falta, para que sea, ponme en mi menú, falta mi fruta, que puedo colocarlo fuera, y su vaso de refresco o de agüita o de chicha morada, etc. Estamos en invierno, entonces, ¿qué le pueden poner? ¿Qué prefiere la mayoría? Entonces, vean cómo ustedes organizan este plato. Si gustan, pueden trabajar con las porciones de esa guía y luego ir armando este plato, ¿no? Miss, yo tengo algo parecido a esa imagen, en un tipo individual.
Claro, está muy bien. Entonces ustedes vean y propongan, ¿no? Con alimentos novedosos o con lo que les gusta también, ¿no? Vean también la economía, ¿no? Porque todo no puede ser caro. Por ejemplo, un pedazo de choclo. Si yo como un choclo en el almuerzo, por ejemplo, para un adulto tendría que hacer un choclo, no va a ser una porción nomás de choclo, que es un pedazo. Entonces puedo consumir 2 porciones o 3 porciones de cereales acá. Puede comer una taza de arroz cocido, no serían 2 porciones. Y acá estaría otra taza de hortalizas, o quizá un poco más, ¿no? Quizá puede elegir 1 o 2 hortalizas, mínimo es una, pero lo ideal puede ser 2 o 3 o 4, ¿no? En este caso, miren cuántas hay. Acá nos dan que varios podemos usar, ¿no? Y acá también, bueno, nos ponen cuál o cuál podemos usar. Si está la menestra, quizá ya no necesita el pescado, quizá ya no necesite los otros alimentos. O también acá puede estar el queso, ¿no? Por ejemplo, si hago yo un locro de zapallo, pero tengo que ponerle no un pedacito nomás de adorno, como un plato, si es que va con un pedazo de pescado o carne, no hay problema, puede ponerle poco. Pero si ya esa es la fuente proteica, tengo que ponerle una buena tajada de queso, ¿no? Que puede ser por lo menos 50 gramos de queso para una porción. Porque si no va a tener muy poca proteína. Entonces, también todo eso ver. Por ejemplo, una porción de carne, ¿cuántos gramos de proteína me da una porción? Ahí miren ustedes su guía, ahí nos está diciendo, creo que si no me equivoco, 11 gramos, ¿no? Es decir, que una porción en carne no lo consideran 100 gramos, en pulpa es menos, 70 gramos, así, ¿no? Entonces, en 70 gramos de carnes, nos dice que las carnes tienen de 16 a 22%. Supongamos que tiene 16 gramos, 100 gramos ya, de un pescado. Y si yo le estoy trabajando con 70, ¿cuántos gramos de proteína voy a tener? Estaré entre 14, ¿no? Por ahí estaría menos. Quizá, ya, supóngase que es 16. 16 dividido entre 4 sería 4. Algo de 12 gramos tendría, ¿no? 70 gramos. Entonces, miren, se dice que el tamaño de presa debe ser la palma de la mano, la porción. Algunos tenemos manos grandes. Yo, por ejemplo, tengo mano grande. O a lo más debo comer todo. Por ejemplo, si yo como mi pedazo de pescado con hueso, puede ser del tamaño de la planta de mi mano. ¿Cuánto ahí está? Casi 200 gramos o 180. Pero no nos olvidemos que la mitad es hueso y la mitad es parte aprovechable. Siempre que nos hablan del valor nutritivo, nos hablan en peso neto, es decir, en peso limpio, lo que yo lo voy a consumir, ¿no? Si nos dan un pedazo de carne con hueso, todo no lo como, yo dejo el hueso. Y a veces dejo también, si es pollo, dejo el pellejo, que no me agrada. Entonces, por ejemplo, una pierna de pollo, 100 gramos, a lo más te puede pesar 120 con todo hueso. Solamente el 40% es carne. Entonces, ¿cuánto es 40% de 120? 70 gramos por ahí, ¿no? Por ahí cerca, no les estoy diciendo exacto, no soy tampoco tan buena en matemática, pero les estoy dando un aproximado. Pero si yo me como en pulpa una tajada de, ¿cómo se llama?, de pescado, entonces yo estoy llevando unos 150 gramos, ¿no? O quizá un poquito más, porque es filete y es un filete grande, de la palma de mi mano. Pero me dicen, en filete yo suficiente necesito el tamaño de la palma de mi mano. Todos tenemos manos de diferente tamaño, unos más grandes, unos más pequeñas. Entonces, el hombre normalmente tiene una mano más grande. Están usando mucho la mano para recomendar. Por ejemplo, a veces dice, un puñado de arroz, ¿no? Un puñado de menestra, una fruta,
ya te enseñan la fruta. Entonces, esas cosas prácticas es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo y implementando. Porque a veces sí abusamos de las harinas. No como un cucharón de arroz, me como 2 o 3 cucharones. Y el día que yo preparo arroz verde en mi casa, yo les digo, mi realidad, necesariamente tengo que cocinar un poco más de arroz. Ese día a veces digo, como es rico el arroz, vamos a comer hoy y mañana, ya, vamos a hacer 1 kilo de arroz. Pero normalmente yo no cocino 1 kilo de arroz, yo cocino solamente una tacita, que es 1/4 de kilo. Y nosotros somos 5 personas, ¿no? Entonces, miren, ¿cuánto estoy considerando por persona? 50 gramos. La dosificación con el que trabajamos el nutricionista en un comedor universitario generalmente va a ser en arroz entre 70 y 100 gramos, depende, 70 gramos si el arroz es rendidor y 100 gramos si el arroz rinde poco. Todo va a depender también de su rendimiento, ¿no? La quinoa rinde más. Puedo tranquilamente trabajarme un guiso de quinoa con 30 gramos. En tanto que si yo cocino 50 gramos por ración, ¿qué va a pasar? Que me voy a quedar con buena cantidad de quinoa. Entonces, ustedes sean observadores para que aprendan un poco el rendimiento, ¿ya? Yo voy a permanecer, como ya les saben ustedes, todo el tiempo para estar asesorándoles en relación al tema, ¿no? Cualquier consulta, ustedes me preguntan, ahí tienen, miren, tienen amplia información, se les ha considerado. Miren acá también les he puesto tablitas para que ustedes vayan observando, pero el valor nutricional de energía, proteína, grasa, carbohidrato, fibra y hierro en 100 gramos. ¿No? Por ejemplo, en avena, la porción que nosotros trabajamos para una avena es 20 gramos. Y si quiero más espesita, puedo tranquilamente usar 30 gramos. En la guía de porciones intercambiables, si no me equivoco, me parece que es con 40 gramos. Y esto todo es en base a parte aprovechable. Casi todos estos alimentos son en crudo. En la tabla de composición de los alimentos peruanos, el valor nutricional está en 100 gramos de también de platos de comida, por ejemplo, en un seco, en un guiso, pero siempre es de parte aprovechable. Lentejas, ¿con cuánto trabajamos nosotros? Trabajamos con 50 gramos, porque rinde bastante. En tanto que en los frijoles sí es un poco más, porque no rinde tanto, ¿no? Ustedes también sean observadores, incluso conversen con la persona que prepara la comida, quizás sea su mamá o la abuelita. A ver, ¿cuánto estás usando el día que haces tal menestra? Cuando cocinamos un payar o un frijol canario, vamos a necesitar un poco más de menestra, que si yo trabajo de repente otro frijolito que sí me es más rendidor, ¿no? La lenteja, por ejemplo, rinde más, entonces trabajo con menos. Todo eso es nuestro campo, tenemos que conocerlo. Miren acá la naranja, excelente fuente ¿de qué? De vitamina C, 92 miligramos. Una naranja, estamos hablando de 100 gramos de parte aprovechable, sin cáscara y sin pepa, ¿no? Entonces, muy rica, ¿en qué? En vitamina C, pero también un poco de vitaminas del complejo B. La papaya, otra excelente fuente. Miren la espinaca, una excelente fuente de vitamina A, provitamina A, beta, caroteno, que en el organismo se transforma en vitamina A. La necesidad de la vitamina A se da en microgramos. Nuestra necesidad, por ejemplo, en un adulto es entre 800 y 1000 microgramos. Miren, con 100 gramos de espinaca, yo casi cubro más, casi se puede decir el 50% de la necesidad, ¿no? Entonces, qué importante es considerar este alimento. Y esta vitamina es liposoluble y se va a guardar en nuestro organismo. Entonces, así he planteado varios alimentos. Miren el maní.
¿Cuántos gramos de proteína tiene el maní? 27.1 gramos. 100 gramos de parte aprovechable, es decir, sin su cáscara, incluso sin su ollejito que tiene, ¿no? La linaza, miren, 21 gramos de proteína, por eso que les digo que es importante también consumir la linaza e incorporarlo en nuestra alimentación. Y miren cuánta grasa, 42.5 gramos de grasa. Las almendras, todos estos alimentos, las oleaginosas, son excelentes fuentes de lípidos, ¿no? De grasa. Pero también tienen fibra. Miren acá cuánto tienen las nueces. Miren acá cuánto tienen las almendras. Acá en este alimento. La linaza, miren cuánta fibra. 27.9 gramos de fibra. Por eso que es excelente para corregir problemas de estreñimiento, ¿ya? Bueno, ya ustedes lean, les he tratado de... También hay información de alimentos nutracéuticos. No les estoy haciendo preguntas sobre esos alimentos. En relación acá al pH, es importante, miren, el agua nos dice que es el alimento más alcalino. El aceite de oliva, espinaca. Entonces, en nuestra dieta generalmente va a haber alimentos ácidos y alcalinos. Las carnes son muy ácidas, los cereales también, pero tenemos bastante alimento alcalino, que son las frutas y las hortalizas, y también el agua, ¿no? Entonces, el pH de nuestra sangre, para no enfermarnos, debe estar sobre 7, 7.5, así. Porque en un pH alcalino, que tiende a lo alcalino, ya no se desarrollan ni virus, ni bacterias, ni hongos. Entonces, por ejemplo, el paciente diabético siempre tiende a hacer acidez. ¿Por qué? Por su mismo problema de salud, ¿no? Por los cuerpos cetónicos. Porque él a veces baja su glucosa y tiende a usar la grasa como fuente de energía. Y acá tienen sus preguntas. La fuente de referencia, y acá tienen la guía para evaluarles, ¿no? En este caso, según el sílabo, se ha considerado la lista de cotejo. Que ustedes son expertos en ese material.